ahora nos acompaña Daniel Arias, él es vicepresidente de la TAM de la firma PIMCO. Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, tu expertise renta fija internacional, entre otras, pero nos vamos a centrar más en este tema y en medio de la volatilidad, que es el tema de nuestro evento, ¿cómo se posiciona la renta fija internacional para que los inversionistas y todos los interesados tengan como un contexto? Muy buena pregunta. La verdad es que los inversionistas tienden a pensar de que la renta fija y la renta variable en el mundo tienen volatilidades similares porque no hay tanta experiencia de invertir afuera, pero la realidad es que hoy en día estamos teniendo una coyuntura en la cual efectivamente la renta fija está actuando muy bien como diversificador en los portafolios de los clientes, no solamente porque está mostrando una volatilidad menor que las acciones, sino porque la correlación que está mostrando es negativa. Y eso lo que significa es que efectivamente la renta fija está pudiendo ayudar a que un portafolio que tenga acciones, cuando las cosas no van tan bien en las acciones, la renta fija sea un buen defensor y un buen diversificador. Entonces, en términos de volatilidad, es una muy buena noticia que hoy en día, por fin, después de varios episodios donde todos los mercados se iban para el mismo lado, nuevamente estamos viendo una normalización de esas relaciones entre acciones y renta fija, y la renta fija nuevamente está exhibiendo menor volatilidad, pero sobre todo una correlación negativa contra las acciones. Claro que sí, aquí muchos inversionistas pueden verlo como un activo muy conservador, pero creo que también da muchas oportunidades, creo que ya nos dijiste algunas, pero ampliémoslas un poco más para quitar como este tema de que a pesar de ser conservador, genera rentabilidades, permite diversificar, potenciar un portafolio. Cuéntanos un poco más. Sí, ahí la experiencia que nosotros hemos tenido, y especialmente acá en Colombia, es que cuando los clientes piensan en renta fija, tienden a pensar en un CDT o máximo en un bono del gobierno colombiano. Pero la realidad es que el universo de renta fija es muchísimo más que eso. Y hoy en día, cuando uno tiene, por ejemplo, un fondo que invierta en renta fija internacional, es un fondo que puede invertir desde bonos del Tesoro americano hasta bonos del gobierno brasilero. Entonces, uno tiene que tener en cuenta como inversionista que el universo de renta fija es un universo de 100 trillones de dólares, es enorme, donde existen todo tipo de riesgos, todo tipo de oportunidades y donde por supuesto el análisis de cómo entender esos riesgos es cada vez más importante. Entonces, yo lo que hago siempre es invitar a los clientes que me dicen, soy de un perfil conservador, la renta fija es para mí o no, es decirles, lo importante es que ustedes vean cuáles son las oportunidades que están tomando las estrategias en las que invierten en renta fija, cuál es el perfil de volatilidad que tienen esas inversiones y si eso se adecua al perfil de riesgo que ustedes tienen. Pero la realidad es que hoy en día, entre más uno tenga como mandato en la renta fija en un portafolio, es mejor. Porque cuando uno está muy concentrado en un riesgo, por más de que sean bonos del Tesoro americano, y ya lo hemos visto este año, entra el presidente Trump, empieza a cambiar todas las reglas, los bonos americanos se empiezan a complicar, y si uno tenía todo en bonos americanos porque pensaba que era el único lugar conservador de la renta fija, pues se ven problemas. Entonces es muy importante que uno abra la mente, entienda que la renta fija es mucho más que solo bonos americanos y permitirle a los gestores de activos tomar esas oportunidades de inversión por fuera de Estados Unidos también, por ejemplo. Claro que sí. Pues ahí, Daniel, ya nos diste como una perspectiva para los inversionistas, pero los asistentes que se lleven hoy hacia los mercados, hacia la oportunidad en renta fija, algo clave que tú digas empiece por ahí o es empezar a invertir, que tú digas esto es lo clave para que empiecen los inversionistas en renta fija y en los mercados globales sobre todo. Mira, yo creo que en mi experiencia, cuando los inversionistas que están muy acostumbrados a estar otra vez en CDTs o en time deposits o en fondos money market de muy corto plazo y quieren dar ese primer paso, es más difícil que lo den cuando tú de una les ofreces algo que tiene bastante más riesgo de lo que ellos están acostumbrados. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos acá es traten de enfocarse en un mundo como si fuera una grafiquita donde acá está el CDT del inversionista y acá está un fondo un poco más de riesgo. Hay fondos muy pegados al CDT que se llaman fondos de corto plazo diversificados que van a tener un poquito más de volatilidad que el CDT, porque el CDT no tiene volatilidad en teoría, pero que también te van a dar una rentabilidad mucho más atractiva y en dólares. Entonces la recomendación que hacemos siempre es, dependiendo del perfil de riesgo del cliente, la mayoría de clientes van a tender a estar más pegados al CDT, entonces no lleguemos de aquí a acá, sino encontremos esas oportunidades de corto plazo que son un poquito más atractivas, pero que nos
no son mucho más riesgosas. No, pues gracias, Daniel. Nos dejó claro entonces la oportunidad en renta fija internacional, diversificar un portafolio y entender sobre todo un producto y tener pues la asesoría de acuerdo al perfil de riesgo, que eso es supremamente importante. Daniel, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, gracias.